No nació para ser un héroe, nació para trabajar, en un rincón olvidado del mapa, donde los días huelen a tierra mojada y las manos se endurecen antes que los sueños. Un niño aprendió que la grandeza no siempre brilla. Aprendió que el silencio puede ser fuerte y que la humildad, cuando se mezcla con el fuego interior, puede mover montañas. Mientras otros buscaban la gloria bajo los reflectores, él la forjó en soledad. Cada amanecer un bote de balón rompía el aire frío. Cada noche, el eco de una red vacía le respondía como una promesa. No tenía carisma, ni poder, ni fama, solo una obsesión: ser mejor que ayer. En el pequeño pueblo de French Lick, Indiana, los amaneceres eran lentos y el aire olía a tierra húmeda, a leña y a trabajo. Allí, entre caminos polvorientos, casas de madera desgastadas y fábricas que apenas daban para sobrevivir, nació un niño destinado a cambiar la historia del baloncesto, aunque nadie, ni siquiera él, lo sabía. Su nombre era Larry Joe Bird, y desde el principio su vida estuvo marcada por la dureza y la humildad. La familia Bird era numerosa. Su madre, Georgia, era el pilar silencioso que sostenía todo. Trabajaba largas horas en la cafetería del pueblo, sirviendo café y sonrisas cansadas a los mismos rostros que, día tras día, se perdían entre el humo del tabaco y la rutina. Larry la observaba desde la ventana cuando era niño, viendo cómo cada gesto suyo era una lección de sacrificio. Su padre, Joe, un veterano de la guerra, era un hombre bueno, pero quebrado por dentro. Las deudas, el alcohol y la impotencia de no poder ofrecer más a su familia fueron apagando su mirada. French Lick no era un lugar donde se soñara en grande. Era un sitio donde se aprendía a resistir, donde la pobreza no era una condición temporal, sino un paisaje habitual. Para los Bird, el dinero siempre fue escaso, pero el orgullo era abundante. Georgia se aseguraba de que sus hijos nunca olvidaran que el trabajo duro era la única herencia que podían recibir. Desde pequeño, Larry fue distinto. No hablaba mucho. Su silencio era profundo, no tímido. Era el tipo de chico que observaba antes de actuar, que aprendía más mirando que escuchando. Sus compañeros de escuela lo consideraban raro, casi invisible, pero en cuanto una pelota de baloncesto caía en sus manos, todo cambiaba. Ahí estaba su voz. El baloncesto se convirtió en su refugio, una vieja cancha al aire libre, con el tablero de madera astillada y un aro oxidado, fue su templo. A veces jugaba hasta que el sol se escondía detrás de las colinas y las luciérnagas eran las únicas que lo acompañaban. Su madre lo llamaba para cenar, pero él seguía botando el balón, buscando la perfección en cada tiro. Practicaba hasta que los dedos le dolían, hasta que el eco del balón se confundía con el canto de los grillos. Larry no tenía la explosividad de otros chicos. No era rápido ni parecía fuerte, pero tenía algo más valioso: una mente que entendía el juego como si hubiera nacido para él. Cada rebote, cada pase, cada ángulo del tablero eran lecciones que absorbía con una obsesión casi enfermiza. Aprendió que la precisión podía vencer a la fuerza, que la inteligencia podía ganarle a la velocidad, y sobre todo que el trabajo podía superar cualquier talento. Cuando llegó a Springs Valley High School, ya era una leyenda local, pero no una de esas leyendas ruidosas. Era un mito silencioso, un rumor que se confirmaba cada noche que pisaba la cancha. Sus entrenadores se sorprendían de su ética, de su calma y de su ferocidad. Era competitivo hasta el extremo, aunque nunca lo demostrara con gestos ni palabras. Su manera de competir era simple: ganar. Y si perdía, trabajaba el doble. En los pasillos de la escuela, seguía siendo el chico callado que apenas saludaba. Pero en la cancha, era un comandante sin ejército, capaz de transformar a cualquier grupo de jugadores promedio en un equipo peligroso. French Lick empezó a hablar de él con orgullo. Los vecinos decían que ese muchacho Bird tenía algo especial, algo que no se podía enseñar. A pesar de su talento, Larry no soñaba con la NBA. En su mente, lo único importante era ayudar a su familia y hacer lo correcto. Pero su nombre empezó a sonar más allá del condado. Bob Knight, el legendario entrenador de la Universidad de Indiana, escuchó sobre él y decidió ofrecerle una oportunidad. Para un chico de French Lick, aquello era impensable: jugar en un programa de élite, compartir vestidor con futuros profesionales, estudiar en una universidad que representaba el orgullo del estado. Larry aceptó. Pero cuando llegó al campus de Bloomington, algo no encajó. Era un mundo demasiado grande, demasiado ruidoso. Los jugadores eran estrellas, los pasillos estaban llenos de egos, y Bird no era un hombre de espectáculo. Su timidez, su origen humilde y su necesidad de tranquilidad chocaron con el ritmo frenético de la vida universitaria. Apenas duró unas semanas antes de hacer lo impensable:
empacar sus cosas y volver a French Lick. La decisión sorprendió a todos. Bob Knight no lo entendió. Los medios lo tacharon de débil. Pero Larry no lo hizo por miedo. Lo hizo porque sabía quién era. En su corazón, no quería perderse en un entorno que no sentía suyo. Dejó atrás la oportunidad más grande de su vida. O eso parecía. De vuelta en su pueblo. Las calles eran las mismas, pero algo en él había cambiado. Trabajó un tiempo como recolector de basura y como pintor, ayudando a su madre con las cuentas. Pasaban los meses, y el sueño del baloncesto parecía desvanecerse. Sin embargo, el fuego seguía allí, ardiendo en silencio. Una tarde, un entrenador de la Indiana State University, Bill Hodges, escuchó que el chico de French Lick aún jugaba por diversión en los parques del pueblo. Decidió ir a verlo. Cuando lo vio lanzar, comprendió que estaba frente a un talento único. Bert tenía la serenidad de un veterano y la precisión de un cirujano. Pero cada tiro entraba, y cada movimiento era una lección de simplicidad. Hodges le ofreció una segunda oportunidad, y esta vez Larry no la dejó escapar. En Indiana State, Bert encontró su lugar. No había lujos, ni presiones mediáticas. Era un entorno humilde, casi familiar. Perfecto para alguien como él. Volvió a sonreír. Volvió a sentir el amor puro por el juego. Con su liderazgo silencioso, los Sycamores comenzaron a ganar, y el país empezó a notar al muchacho de French Lick. El fenómeno creció rápido. La universidad, que nunca había sido relevante en baloncesto, empezó a aparecer en las portadas. Los periodistas querían saber quién era ese chico, rubio que jugaba como si cada partido fuera personal. Bert respondía con hechos, no con palabras. Promediaba cifras impresionantes, pero más allá de los números, su impacto era emocional. Elevaba a todos los que lo rodeaban. Su estilo era sencillo y bello. Tiros perfectos, pases inteligentes, defensa incansable. No era un atleta espectacular, pero su comprensión del juego lo hacía parecer invencible. Sus compañeros lo admiraban, sus rivales lo temían. Y en el horizonte, una sombra empezaba a aparecer. La de Magic Johnson, la joven estrella de Michigan State. Carismático, sonriente, lo opuesto a Bert en todo sentido. El destino quiso que ambos se encontraran en la final universitaria de 1979, un evento que cambiaría para siempre el baloncesto estadounidense. Indiana State, un equipo desconocido, contra el poderoso Michigan State. El chico de French Lick contra el chico de Lansing. La rivalidad estaba escrita antes de empezar. El partido fue una batalla de estilos, de personalidades, de mundos. Magic jugaba con alegría y ritmo. Bert, con control y precisión. Pero aquella noche, el sueño rural se topó con la realidad del espectáculo. Indiana State perdió. Bert caminó cabizbajo hacia el vestidor, sin dramatismo, sin lágrimas. Había dado todo, pero en su interior algo se encendió. No era solo la derrota lo que lo marcó. Fue la semilla de una promesa. La promesa de que algún día volvería a encontrarse con Magic Johnson. Y esta vez el chico de French Lick no solo competiría, conquistaría. Esa noche, el país descubrió a dos futuros gigantes. Pero mientras Magic levantaba el trofeo, Larry Bird se alejaba en silencio, sabiendo que su historia apenas comenzaba. En los rincones humildes de su corazón, llevaba la certeza de que la próxima vez el mundo entero sabría lo que significaba crecer con hambre, con frío, con orgullo, y que ningún talento urbano podría igualar el poder de un espíritu forjado en la adversidad. Porque después de todo, French Lick no criaba estrellas, criaba sobrevivientes, y Larry Bird era el más feroz de todos. Llegó a Boston en 1979 con la quietud de quien ya lo ha visto todo y, sin embargo, con la urgencia de quien todavía lo quiere todo. El muchacho de French Lick se presentó a los Celtics con los hombros rectos, la mirada afilada y un hambre que no se proclama, se nota. Lo recibieron una franquicia fatigada, laureada por la historia pero sin aliento reciente, y una ciudad que se reconocía en su sobriedad, áspera por fuera, orgullosa por dentro. Larry Bird no necesitó discursos ni promesas para presentarse. Bastó con ver su primer entrenamiento. Así como en Indiana State había convertido la rutina en un credo, allí encendió una llama antigua, la de la disciplina que no negocia, la de los estándares que no se verbalizan, se imponen. Desde el primer día, el gimnasio olió distinto. El bote del balón adquirió un ritmo terco, y la red ya no sonó igual cuando la tocaban sus tiros. Los veteranos miraban de reojo al novato, espalda erguida, manos grandes, un desplazamiento sin florituras que cortaba la cancha como un compás. Había algo en su economía de movimientos que recordaba a los oficios nobles. Un carpintero que no desperdicia madera, un albañil que no malgasta ladrillos.
Bird empezó a cambiar los hábitos sin levantar la voz. Llegaba antes que todos. Se iba después que todos. Perfeccionaba ángulos de pase que parecían invisibles. Dominaba tiros en equilibrio precario que pronto fueron rutina. Estudiaba al rival hasta despojarlo de sorpresa. Para cuando se calzó el uniforme en la temporada 1979-80, Boston ya caminaba raro, como si su esqueleto hubiese recordado el oficio de ganar. Ese primer año el impacto fue eléctrico. Boston dejó de ser un eco de su propia leyenda y se volvió presente continuo. Bird, con su serenidad insolente, lideró como lideran los que no piden permiso. No empujó a nadie, solo señaló una cima y empezó a subir, confiado en que los demás lo seguirían por instinto. El novato del año fue un título que le colocaron otros. Él se quedó con la exigencia silenciosa que se coloca uno mismo. Que cada noche el resultado fuese una consecuencia lógica, no un accidente feliz. Muy pronto entendería que para convertir esa lógica en destino necesitaba un núcleo, una constelación a su altura. Y Boston, como si obedeciera a un plan secreto, se lo fue entregando pieza a pieza. Apareció Robert Parrish, ancla serena, centro con manos suaves y una paciencia mineral para esperar el pase único. Luego Kevin McHale, una caja de herramientas interminable en el poste, palancas y ángulos que desarticulaban a los defensores, como si fueran rompecabezas mal armados. Con Dennis Johnson llegaría la fiereza inteligente en el perímetro. Ese gesto de acero que el rival aprende a reconocer demasiado tarde. Con Danny Ainge, la insolencia útil, la chispa que enciende incendios oportunos. Y mientras todo eso se ensamblaba, Red Auerbach fumaba su puro en las sombras, como un patriarca que no da instrucciones, recuerda. Bird lo entendía. Boston no era un equipo, era un linaje, un modo de estar en la cancha que exigía pacto con la dureza y reverencia al juego. El Garden era un templo al que se iba a sudar. El calor subía desde el suelo como un animal viejo y leal, pegándose a la piel hasta volver la respiración en una prueba de fe. Los tablones crujían con la memoria de 100 batallas, el público era una marea que no se desplomaba jamás, y el techo retenía una luz, cansada en la que flotaban los fantasmas de Bill Russell y John Havlicek, de Casey Jones y Sam Jones. Allí, Bird se volvía su mejor versión. Ojos fríos, barbilla quieta, tiro que salía de las puntas de los dedos con la precisión de un relojero. El pase para él era una forma de decir aquí y ahora con el mínimo de palabras. El rebote, un dictamen sobre el orden del mundo. Ese balón te pertenece si llegas antes en la cabeza y después en el cuerpo. En 1981, la resurrección tomó forma de anillo. Boston se templó entre series duras y se encontró en las finales ante Houston. Hubo noches de barro, de puntos escasos y defensas que mordían, pero Bird sostuvo el pulso con esa mezcla rara de cálculo y ferocidad. No todo fue brillante. Hubo porcentajes que no le gustaron, posesiones que se le quedaron clavadas en la memoria como astillas. Pero al final, el último sonido fue el solo de la red, aceptando la realidad, que él venía escribiendo desde 69. Boston había vuelto a su sitio. El título se celebró como la devolución de una corona prestada. Bird recibió el aplauso como se recibe una herramienta bien hecha, no con sorpresa, sino con gratitud al oficio. La década se abrió en canal. Y por esa garganta aparecieron, como si fuera inevitable, los Lakers de Magic Johnson. Si Bird era hielo, Magic era fuego. Si Boston era ladrillo y contención, Los Ángeles era vidrio pulido y autopistas luminosas. Aquello no era solo una rivalidad deportiva, eran dos visiones del mundo. En Boston se trabajaba el triunfo. En Los Ángeles se lo iluminaba. El choque era cultural, estético, casi filosófico, pero bajo esas diferencias, ambos compartían una certeza. Para que el juego alcanzara su máxima grandeza, necesitaban al otro. La NBA, maltratada en la década previa, encontró en ese duelo su salvación. Dos gigantes sosteniendo un mismo cielo, con estilos opuestos, levantando audiencias, reclutando nuevas generaciones de creyentes, devolviendo al baloncesto su condición de fiesta nacional. En 1984, la rivalidad llegó a su catedral. Lakers y Celtics se encontraron en unas finales que parecían escritas por un dios cruel con afición a la épica. En el Garden, el aire era una sopa espesa, el sudor empapaba hasta los pensamientos, y cada posesión era un pleito a cielo cerrado. Bird no buscó el brillo, impuso su ley. Rebotes que se robaban con cálculo, triples que caían como martillos, palabras cortantes a sus compañeros para elevar el estándar, silencios todavía más cortantes para amputar la queja. Del otro lado, Magic distribuía belleza con sonrisa de alquimista.
Kareem imponía su cielo con el skyhook. Worthy corría como si la cancha fuese suya por decreto. Hubo errores, colisiones, golpes que encienden rivalidades para siempre. Y hubo un quinto partido en Boston, en el que el calor se convirtió en un tercer equipo. Bird lo trató como a un viejo conocido. Lo invitó a su lado y lo usó a su favor. Cuando los Celtics levantaron el trofeo, él agregó un ladrillo más a la muralla. El primero de sus 3 MVP consecutivos llegaría ese mismo año, como quien certifica no solo un pico de forma, sino una ética de dominio. 1985 fue un recordatorio de que la historia no respeta guiones cómodos. Los Lakers reclamaron su venganza en Boston, y ese verano, al mirar hacia atrás, Bird encontró manchas en el espejo. La respuesta no fue dramática, fue una agenda. Ajustó detalles, pidió más, pidió mejor. La llegada de Bill Walton, ya en 1986, como sexto hombre iluminado por una segunda vida, le regaló a Boston una rotación que parecía obra de ingeniería fina. Parrish, McHale y Walton dibujaban una geometría de postes que mareaba a cualquier defensa. DJ y Ainge gobernaban la periferia con temple y pólvora, y Bird sostenía el conjunto como un director que conoce a sus músicos por el sonido de la respiración. Fue el año de una sinfonía casi perfecta. El balón circulaba como si tuviera memoria. Las noches en el Garden parecían celebraciones de una ciudad, con la autoestima restaurada, y los rivales salían con la certeza incómoda de haber sido examinados por un tribunal sin clemencia. Las finales de 1986 devolvieron a Houston al cadafalso, y Bird dejó una actuación que se volvió parábola. Rebotes que cerraban puertas, asistencias que abrían ventanas, tiros que apagaban incendios. Cuando alzó el trofeo, Boston sostuvo por un instante el mejor equipo que haya visto su historia moderna. En su vitrina personal, el tercer MVP consecutivo confirmaba algo que no cabía en las estadísticas. Larry Bird había convertido la inteligencia en espectáculo. No había nada artificioso en su juego, pero todo era asombroso. El pase atrás a una zona que él había visto 3 segundos antes que el resto. El triple en transición que parecía decisión fría, tomada a velocidad absurda. La lectura defensiva que convertía una línea de pase en un callejón sin salida. Su competitividad era una hoguera encerrada en una caja de hielo. No saltaba a los ojos, te quemaba las manos cuando lo tocabas. Mientras su disputa con Magic alcanzaba cumbres narrativas, la NBA crecía alrededor como una ciudad que florece junto a un río caudaloso. Los niños colgaban pósters con 2 universos enfrentados. Las audiencias encontraban en esa dialéctica una épica moderna. La liga, malherida por décadas de descreimiento, recuperaba brillo universal. Bird lo intuía en cada viaje a la costa oeste, cuando los techos del Forum parecían más bajos y las luces más blancas. Lo sentía al volver al Garden, donde el público celebraba cada tapón suyo como un acto civil, cada triple como un acto religioso. Sabía que sin Magic, el mundo sería más pequeño. También sabía que sin Boston, el juego perdería su eje. La belleza del rival le daba profundidad a su propia verdad. Pero la grandeza no es una línea recta, pide peaje. La espalda de Bird, que había soportado años de cargas, vuelos y caídas, empezó a reclamar. Primero fue una punzada que parecía capricho, luego una rigidez que pedía tregua. Él eligió el camino de siempre, callar y trabajar. Se ataba las zapatillas con un cuidado quirúrgico, plegada a la cintura como quien protege un secreto, y salía a jugar con el mismo estándar. En el vestuario, el hielo se volvió compañero cotidiano. En los viajes, el asiento se transformó en trinchera. Cuando la molestia escaló de murmullo a grito, Boston descubrió que hasta los superhéroes tienen vértebras. El ocaso no llegó de golpe. Llegó como llega la sombra al final de la tarde, deslizándose por el suelo, trepando por las paredes, tomando la forma de lo que toca. Hubo noches todavía sublimes, actuaciones que recordaban al Bird imperial. Hubo también series en las que el peso de la década, la mano pesada de los golpes acumulados, marcó la diferencia. Los Pistons crecieron con modales de aserradero. Los Bulls de un joven obsesivo empezaron a levantar un edificio nuevo. Y los Lakers, esos viejos enemigos íntimos, siguieron reclamando su cuota de luz. Bird atendió todos esos desafíos con el decoro de los capitanes, que saben despedirse mientras pelean. No concedía excusas, no anulaba responsabilidades. Si podía estar en la cancha, estaba. Si había un balón suelto, le pertenecía. Si quedaban segundos y un tiro, lo tomaba. Lo que había construido en Boston, 3 títulos en la década, 3 MVP consecutivos, un modo de dominación que parecía una tesis sobre la voluntad,
ya no era discutible. La ciudad lo adoptó como emblema moral. Bird probaba que la excelencia no necesitaba ornamento, que la precisión puede ser más bella que la ornamentación, que una mirada fría puede encender a 20.000 personas. Había educado a una generación de compañeros. Parrish aprendió a confiar en que el pase le llegaría a la mano, que aún no levantaba. McHale perfeccionó su catálogo hasta convertir el poste bajo en un laboratorio de anatomía. DJ transformó su bravura en tecnicismo aplicado. Henge hizo de su irreverencia una herramienta disciplinada. Con Auerbach vigilando sin estridencias, esa comunidad se volvió duradera. Un colectivo que resistía con profesionalismo y memoria. La rivalidad con Magic, que empezó como choque de meteoros, se convirtió en una coreografía antigua. Ambos sabían cómo herirse y cómo respetarse. Sabían que al mirarse, estaban mirando su propio límite. Bird disfrutaba cada pase imposible del rival como quien escucha a un gran músico de una escuela distinta. Magic admiraba esa manera birdiana de hacer, que la cancha obedeciera a un plano que solo él veía. La NBA, agradecida, los convirtió en mito compartido. Y más allá de la factura comercial había verdad. Se necesitaron uno al otro para empujar el juego hasta una llanura más alta, para recordar a Estados Unidos que el baloncesto, bien jugado, es una conversación entre estilos donde nadie grita y todos entienden. Hacia el final de la década, el precio se volvió explícito. La espalda ya no era una molestia, era un juez. Hubo inyecciones, hubo tratamientos, hubo mañanas de rigidez mineral y noches de dolor dirigente. Bird siguió siendo Bird todo lo posible. A veces, durante unos minutos, el tiempo retrocedía. El pase ciego sobrevivía al pinchazo. El triple a la carrera derrotaba a la punzada. El rebote largo le pertenecía como siempre, pero el cuerpo, esa patria final, ya no cedía como antes. El héroe empezaba a pagar en plazos la factura de su grandeza. Horas extra de hielo, descansos disfrazados de prudencia, derrotas que aceptaba sin esculparse, sabiendo que aún en su declive era referencia moral para el equipo y la ciudad. Sin embargo, el legado ya estaba blindado, no por las cifras que fueron majestuosas, ni por los trofeos que colgaban como constelaciones sobre el Garden, sino por algo menos cuantificable y más definitivo. Había devuelto a Boston su identidad de imperio trabajador. Había reescrito la liga junto con su rival eterno. Había enseñado que la inteligencia puede incendiar un estadio y que la voluntad, cuando se entrena todos los días, se vuelve cultura. Lo que empezó en 1979, como la irrupción de un forastero silencioso, culminó en la consagración de un rey sin énfasis, de un capitán que ganó guerras sin levantar la voz. Al borde del declive, mientras ajustaba el vendaje de su espalda y miraba la duela con una mezcla de terquedad y gratitud, Larry Bird ya lo sabía. El tiempo se llevaría la velocidad y el resorte, pero no podría tocar aquello que había construido a golpes de precisión y carácter. El Garden seguiría crujiendo con cada paso de los que vinieran después, y en ese crujido quedaría para siempre una vibración suya, el ritmo de los entrenamientos eternos, el corte a la espalda del defensor que no se perdona distracción, el pase que llega 2 segundos antes de que el receptor entienda por qué debía estar ahí. Las finales del 81, del 84 y del 86 se volverían leyenda. Sus 3 MVP consecutivos serían una firma en piedra. Su duelo con Magic, una narrativa fundacional que décadas más tarde seguiría produciendo ecos. Él, por su parte, aceptaba la curva descendente con la dignidad áspera de quien viene del campo. Se trabaja hasta que el cuerpo decide, se mira a los ojos al dolor, se agradece a los compañeros, se saluda a los rivales como a viejos cómplices, y se deja en la cancha, en cada pase, en cada rebote, en cada tiro, una prueba irrefutable de que el orgullo de Boston no es un grito, es una forma de jugar. Así cerró su reinado de los 80, no con una puerta que se golpea, sino con un portón que se va cerrando a fuerza de tiempo y memoria, dejando dentro una dinastía que aprendió a ganar desde la inteligencia y la fiereza, y afuera un mundo que, gracias a él y a su antagonista de púrpura y oro, volvió a mirar el baloncesto como lo que siempre debió ser, un milagro cotidiano de precisión y coraje. Larry Bird, ya cansado y con la espalda negociando cada gesto, podía retirarse a su silencio habitual, sabiendo que, incluso cuando la luz empezara a bajar, el brillo que había encendido en Boston y en la NBA entera no conocería declive. Porque la grandeza, cuando nace del carácter y del trabajo, queda hecha piedra, y en Boston la piedra lleva su nombre. El cuerpo se doblaba antes que la voluntad. Cada mañana,
Al inclinarse para atarse las zapatillas, Larry Bird sentía el filo invisible que le recorría la espalda. Era una punzada seca, constante, una deuda acumulada por años de saltos, caídas y esfuerzos sin medida. A veces el dolor era tan agudo que debía apoyarse en la pared para enderezarse, pero nunca permitió que nadie lo viera tambalear. El orgullo era un músculo más, y todavía lo tenía entrenado. Cuando el médico le recomendó reducir los minutos, Bird asintió sin discutir, pero cada vez que la pelota subía al aire, su cuerpo olvidaba el consejo. Seguía lanzándose por balones sueltos, seguía pidiendo la última posesión, seguía mandando con la mirada a sus compañeros, como si la mente aún intacta se negara a aceptar que el cuerpo ya no obedecía. La espalda era su enemigo íntimo, pero también su termómetro. Le recordaba cuánto había dado. Las noches terminaban con hielo, compresas y una rutina de silencio. Los compañeros lo veían caminar como si el tiempo lo persiguiera. Y sin embargo, cuando el partido comenzaba, su inteligencia transformaba la debilidad en fuerza. Bird ya no corría como antes, pero anticipaba cada movimiento del rival. Ya no saltaba, pero adivinaba la trayectoria de cada rebote. Su mente seguía siendo una extensión del tablero. Veía el juego desde arriba, con la nitidez de quien lo había descifrado para siempre. En esos años finales con Boston, entre 1990 y 1992, su grandeza tomó otro tono. Ya no era la del conquistador, sino la del sabio. Enseñaba con gestos, corregía con una palabra, alentaba con una mirada. Los jóvenes lo observaban con una mezcla de respeto y melancolía. Sabían que compartían cancha con un hombre que pertenecía a otro tiempo. En su última temporada, cada partido tenía el aroma de una despedida. El Garden lo celebraba como si cada enceste fuera una reliquia. A veces apenas podía mantenerse de pie, pero el orgullo lo mantenía erguido. Esa mezcla de dolor y dignidad se volvió parte de su leyenda. Un gladiador que no necesitaba la juventud para seguir venciendo. El verano de 1992 le dio una última oportunidad de vestirse de héroe. Fue seleccionado para integrar el Dream Team, el conjunto de estrellas que representaría a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aquello no era solo una reunión de los mejores, era una constelación irrepetible. Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, Patrick Ewing, Scottie Pippen. Bird llegó con la espalda maltrecha, sabiendo que sería su último vuelo. Los entrenamientos eran un suplicio, pero nadie lo escuchó quejarse. Los más jóvenes lo miraban como un monumento. Jordan lo admiraba en silencio. Barkley lo imitaba, Magic lo abrazaba cada mañana. Allí, bajo la bandera americana, la rivalidad más grande del baloncesto encontró su paz. Magic y Larry, que habían dividido el país durante más de una década, compartían ahora risas y consejos. En los hoteles de Barcelona, conversaban hasta tarde, recordando sus batallas, reconociéndose como viejos camaradas que habían salvado el mismo juego desde trincheras opuestas. Cuando subieron juntos al podio, oro en el cuello y sonrisa cansada, Bird sintió que el círculo se cerraba. Ya no había guerra, solo gratitud. Magic le dijo al oído, «No habría existido yo sin ti». Bird respondió apenas con una media sonrisa. Era su forma de decir lo mismo. Después de los Juegos, el cuerpo finalmente le exigió lo inevitable. En agosto de 1992, Larry Bird anunció su retiro. Boston lo despidió con el respeto que se reserva a los santos. Los aplausos no eran celebración, eran agradecimiento. Cada espectador sabía que estaba diciendo adiós, no solo a un jugador, sino a una manera de entender el baloncesto. Bird no lloró, no pronunció grandes discursos. Dijo que era tiempo de irse a casa, que el cuerpo había hablado, que estaba en paz. Su voz fue tranquila, pero en ella cabía una vida entera de esfuerzo. Regresó a Indiana, a sus raíces, a la tierra donde todo había comenzado. La fama no lo había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que prefería las cosas simples. Un día de pesca, una taza de café, una conversación corta. Durante algunos años se mantuvo en las sombras, apareciendo ocasionalmente en eventos, saludando con timidez. En 1997 aceptó un nuevo desafío: convertirse en entrenador de los Indiana Pacers. Muchos dudaban que el genio silencioso pudiera dirigir a otros, pero Larry Bird siempre había liderado, solo que sin gritar. Desde el primer entrenamiento, el equipo entendió que su presencia lo cambiaba todo. No necesitaba dramatismo. Caminaba por la cancha con el mismo porte que en sus días de jugador, observando cada detalle, cada gesto. Enseñaba fundamentos con una claridad que desarmaba. Su mirada seguía siendo un espejo incómodo,
reflejaba errores sin necesidad de palabras. En su primera temporada llevó a los Pacers a 58 victorias, un récord histórico para la franquicia. El equipo jugaba con su sello. Precisión, sacrificio, inteligencia. Reggie Miller, su estrella, lo describió mejor que nadie. Larry no grita, pero cuando te mira entiendes lo que espera de ti. Durante 3 años, los Pacers fueron una máquina silenciosa, disciplinada, feroz. En el 2000, Bird los condujo a las finales de la NBA, contra los Lakers de Kobe, Bryant y Shaquille O'Neal. La serie fue una batalla de generaciones, de estilos y de eras. Indiana cayó en 6 juegos. Pero el mensaje quedó grabado. Bird podía convertir el esfuerzo en arte, incluso desde el banquillo. Cuando se retiró como entrenador, lo hizo con la misma serenidad con la que jugó. Dijo que ya había enseñado lo que debía enseñar. Pasó entonces al rol de ejecutivo, ocupando distintos cargos con los Pacers. Allí su genio estratégico se transformó en mentoría. No buscaba los reflectores, sino los cimientos. Evaluaba talentos, moldeaba equipos, ofrecía consejos en voz baja. Cuando hablaba con los jóvenes, no les hablaba de trofeos ni récords, sino de carácter. Les decía que el talento abre la puerta, pero la ética decide quién se queda. En un mundo que glorificaba la fama instantánea, Larry Bird seguía predicando la religión del trabajo. Su legado empezó a trascender la cancha. Ya no era solo un jugador histórico, era un símbolo cultural. Representaba la América del esfuerzo, la que se levanta temprano y no presume. En una era de cámaras y declaraciones, que él seguía siendo el hombre que prefería el silencio. No necesitaba brillar, bastaba con estar. La prensa lo llamaba el héroe obrero, y en cada rincón del país, padres e hijos usaban su historia como ejemplo. El muchacho de French Lick que nunca se rindió, que hizo de la modestia una virtud y de la disciplina un arte. El tiempo siguió pasando, pero su figura no envejeció en el imaginario colectivo. En Boston, los niños que nunca lo vieron jugar sabían su nombre. En Indiana, los mayores hablaban de él como de un vecino que alcanzó lo imposible, sin dejar de ser uno de los suyos. Los jóvenes jugadores, al verlo en las gradas, sentían una mezcla de respeto y serenidad. Bird no era un fantasma del pasado, era la conciencia viva del baloncesto. En 1998, ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto. El auditorio estaba lleno de leyendas, pero cuando Larry Bird subió al escenario, el silencio se hizo denso, respetuoso. No era un orador. Sus palabras fueron pocas, precisas, sin artificio. Habló de su madre, de su pueblo, de sus entrenadores. Agradeció a sus compañeros, a los que lo empujaron y a los que lo desafiaron. Cuando mencionó a Magic Johnson, el público se puso de pie. Magic subió y lo abrazó. Era un abrazo largo, sincero, el cierre de una historia que había definido una era. 2 hombres distintos unidos por una misma devoción. El juego. Tras la ceremonia, Bird caminó por el pasillo del salón, mirando las fotografías en las paredes. No parecía buscarse a sí mismo, sino a todos los que vinieron antes. Sabía que el baloncesto era más grande que cualquier nombre. Esa humildad era su marca final. Nunca quiso ser mito, solo quería jugar bien, pero el destino lo convirtió en uno. En los años siguientes, su figura se volvió casi mítica. No necesitaba aparecer en televisión ni conceder entrevistas. Bastaba con su sombra. De vez en cuando asistía a los partidos en el viejo Garden, ya transformado. Más moderno, más luminoso. Se sentaba en silencio observando. El público lo reconocía y se levantaba a aplaudir. Bird respondía con una leve inclinación de cabeza. En sus ojos había gratitud, pero también distancia. Sabía que esa cancha ya no le pertenecía, pero le seguía doliendo dejarla. El baloncesto, sin embargo, nunca lo abandonó. Vivía en su forma de mirar, en la calma con que resolvía los problemas cotidianos. Algunos decían que podía ver el juego, hasta en la manera en que los autos se cruzaban en una intersección o en cómo los niños jugaban en una acera. Bird era un estratega natural, un lector de patrones, un hombre que entendía el movimiento y la intención. Esa lucidez lo acompañó toda su vida, incluso cuando el cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. Una tarde, muchos años después, volvió al Boston Garden vacío. Las luces eran suaves. El aire tenía olor a madera y memoria. Caminó despacio por el centro de la cancha, escuchando el eco de sus pasos. No había público, ni cámaras, ni trofeos. Solo silencio. Se detuvo un instante y miró hacia el techo donde colgaban sus banderines. En ese momento no se vio como una leyenda, sino como el chico que alguna vez soñó, desde French Lick. Había recorrido un camino imposible, pero seguía siendo el mismo. Pensó en su madre, en los veranos eternos de Indiana, en el balón gastado que lo acompañó de niño. Pensó en Magic, en las finales,
en el dolor de la espalda, en el oro de Barcelona, en las noches en que creyó no poder más, y aún así jugó. Pensó en todo lo que el baloncesto le había dado, y en lo poco que él sentía haberle devuelto. Sonrió. No necesitaba más. La historia ya estaba escrita, y él había tenido el privilegio de escribirla, con las manos heridas y el corazón entero. Dio un último paso hacia el centro del logo. Respiró hondo y cerró los ojos. El silencio lo envolvió como una vieja melodía. En la penumbra del Garden, Larry Bird comprendió su lugar en el mundo. No era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más brillante, pero había sido el más fiel. Fiel al trabajo, a su gente, al juego. Y cuando finalmente se dio la vuelta para marcharse, su sombra pareció quedarse flotando, como una presencia que nunca se extinguiría. Porque, al final, Larry Bird fue más que un jugador. Fue una lección, una prueba de que la grandeza no siempre hace ruido, que la humildad también puede ser luminosa, que no hace falta brillar para iluminar al mundo. Antes de que apagues la pantalla, recuerda esto: las leyendas no nacen de la fama, sino del esfuerzo silencioso. Si esta historia te inspiró, te emocionó o te recordó por qué amamos el baloncesto, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde revivimos las vidas de los gigantes que cambiaron el juego para siempre. Cada semana una nueva historia, una nueva lección, una nueva chispa de grandeza, porque aquí, en este canal, el baloncesto no termina, se inmortaliza.